después de hablar de las visitas guiadas organizadas por la Casa Mediterráneo, vamos a hablar de otro lugar que es muy recomendable visitar, y es que la isla de Tabarca ya empieza a ser una habitual en nuestro programa. Todas las semanas hablamos de ella y de esas ubicaciones que a veces no son muy conocidas, pero que siempre guardan detalles interesantes que nos trae Teresa Sepulcre. Muy buenas tardes. Hoy vamos... cercanía de Todos los Santos, vamos a hablar de los enterramientos en Tabarca. Exacto, vamos a hablar de un tema vitalista como pocos, como son los lugares de enterramiento, pero bien apuntas que con motivo de esa celebración de Todos los Santos, que este año ha sido también bastante anómala, vamos a hablar de los lugares donde bueno, pues había gente enterrada en la isla de Tabarca. Sí, empezamos, bueno, a ver, enterramientos, todos conocemos el cementerio nuevo, todo el mundo que haya podido estar en Tabarca sabe que en la parte más extrema del campo está el cementerio nuevo, pero vamos a empezar un poco antes. En la época romana, la isla todavía no estaba habitada, pero sí era una zona de paso, y en los años 90 aproximadamente, por la zona en la que actualmente está el Museo de Nueva Tabarca y era la antigua Almadraba, o sea, en el istmo que hay entre la playa y el puerto, ahí se encontraron en los años 90, se hicieron unas catas arqueológicas por alrededor de toda la isla, y ahí concretamente se encontraron dos cuerpos romanos. Probablemente pues alguien que fuera de paso y perecería allí en la isla, y acabaron enterrándolos allí. ¡Ay, perdona! Me encanta la palabra istmo, por cierto. Nunca pensé que fuera a escuchar a nadie fuera del colegio, que es donde se ve. Nunca pensé que la fuera a escuchar, y me encanta que la hayas nombrado en este caso. O sea, que ya desde la época romana podemos encontrar a dos personas que, como bien dices, pasaban por allí, porque no vivía nadie en esa época en Tabarca. No, en esa época Tabarca no estuvo habitada hasta 1770, pero bueno, sí, era una zona de paso porque el comercio por el Mediterráneo era un punto estratégico, ¿no? Entonces, aparte de estos dos enterramientos de esa época, luego sí hay vestigios y restos, y además se pueden contemplar en la iglesia, en la actual iglesia de Tabarca, en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Ahí aparecen, bueno, las iglesias siempre han sido un lugar para los vivos, y bajo las iglesias un lugar para los muertos, porque era bastante típico los enterramientos justo en la parte debajo de las iglesias. Concretamente en la iglesia de Tabarca aparecieron tres criptas, hay tres criptas, una frente al altar mayor, otra frente a esta puerta que estamos visionando ahora, que no es la puerta principal, es la puerta que da a la plaza grande. Aquí justo enfrente, en el interior, recuerdo, también hay otra cripta, y la tercera cripta está en la puerta principal, que es la puerta que da a poniente. En estas tres criptas, en la que está, tanto la que está en el altar mayor como la de la puerta que da a la plaza, los enterramientos son en nichos. Hay alrededor de unas 14 personas, y ahí se enterraban, o se llegó a enterrar, a la gente más importante de la isla. Claro. El primer gobernador, Menéndez de Ras, está enterrado en una de ellas. El primer párroco que llegó a Tabarca, Riverola, también está enterrado en una de ellas. Y el arquitecto que proyectó la torre de San José, la que está en el campo, también está en una de estas. La tercera cripta, la que está en la puerta, esta que estamos viendo ahora, esta se destinaba para los vecinos del pueblo, y están enterrados en la tierra, lo que llamamos una tumba normal y corriente, en el suelo. Y esos nichos que nos comentabas en la iglesia tienen su inscripción correspondiente con el nombre de la persona que hay ahí, ¿no? Son huecos, hay huecos, o sea, realmente lo que quedan son los huecos, y sí se ha averiguado que hay varias personas que, entre ellas estas que he comentado, que están enterradas allí. Alrededor de la iglesia, por la plaza, antes de que se edificara esta iglesia y se acabara 4 años después, de 1770, alrededor del 74 aproximadamente, hubo una ermita pequeña, mientras estaban construyendo todas las murallas y todo el poblado, que se encuentra en la fachada
justo enfrente de la iglesia, lindando con los patios de algunas casas, y ahí también, cuando se hizo el alcantarillado de la isla, se encontraron algunos restos, o sea, huesos que se descubrieron que eran humanos, con lo cual pues se intuye que alrededor de la iglesia también hubieron enterramientos. Claro, pero fíjate, estamos viendo imágenes ahora de lo que parece un camposanto con cruces hechas de madera, poniendo así, digamos, dos trozos de madera. Sí, formando una cruz, sí. Sí. Este cementerio nuevo, cuando por cuestiones de higiene y de salubridad, Claro, se decide a partir de la Edad Media se decide que los enterramientos en las iglesias no van a continuar, entonces en Tabarca se traslada el cementerio a ese istmo que te gustaba tanto antes, sí. en la playa, y ahí en donde este elemento que estamos viendo ahora, que son los museos y las dependencias de la policía y la guardia de seguridad, justo ahí estaba antes la antigua almadraba, y justo ahí se construye el nuevo cementerio, no el actual, sino el intermedio. Claro, porque sería un poco raro la gente, turistas bañándose en la playa, justo al lado de un cementerio. No parece la mejor idea del mundo para pasar las vacaciones. No, justo ahí, y además hay un reloj de sol bastante que se hizo cuando se realizó la actuación de este elemento. Se construyó un reloj de sol que, por cierto, no está señalizado en el suelo, no tiene las horas señalizadas. Justo ahí en ese reloj de sol también se sabe que fue ese cementerio intermedio, que estuvo aproximadamente hasta 1900-1910 aproximadamente. Y luego ya se construyó el actual. Exactamente. Cuando ese cementerio viejo se queda pequeño también, no hay que olvidar que en la época de la almadraba y toda esta época había mucha, es la época que más gente hay censada en la isla, llegan a haber censadas hasta 1000 personas. Entonces este cementerio se queda pequeño y se construye con dinero de la administración, o sea, del ayuntamiento, del obispado y de los propios vecinos, se construye este que estamos viendo ahora, que es el actual cementerio. Que el actual cementerio llama la atención porque es un edificio, una construcción bastante sobria, ¿eh? No Sí, invirtieron mucho en hacer virguerías. No, es muy austero. Es austero, muy bien, qué bonito. Sencillo, y hay una parte que cuando se construye este cementerio nuevo, alrededor de 1912 aproximadamente, todos los muertos se entierran también en fosas, en el suelo, en tumbas. Y los restos del cementerio intermedio, el de la playa, el del istmo de la playa, se trasladan a este cementerio nuevo y se colocan en una fosa común. Aquí estamos viendo el reloj de sol que os comentaba antes, justo donde se sabe que hubieron más enterramientos, ¿no? Y ahí se conserva como monumento en la isla. Bueno, en realidad cuando se hizo la actuación se hizo un reloj de sol y no hay una vinculación directa con esa, no hay un nexo. Cuando hay una curiosidad de los dos cementerios que cuentan que la última persona que se enterró en este cementerio intermedio eran dos hermanos, uno de ellos fallece, se entierra en este cementerio, y cuando se construye el cementerio actual, el nuevo, fallece el segundo hermano y se entierra en el cementerio nuevo. Entonces, los dos hermanos, cada uno estaba... ¡Ay, qué lástima! En un cementerio, sí. Pero bueno, y casualmente uno falleció para poner fin a un cementerio y el otro para inaugurar el nuevo. Exactamente. Todo queda en familia, ¿no? En este caso. Sí, en esta parte que estamos viendo, donde hay una arboleda, unos árboles, hay unos nichos que son verticales, que es la parte nueva, que ya prácticamente está copada, y pues se prevé que en la parte de enfrente, en la pared frontal, pues se pueda habilitar para los nichos que son necesarios. Hay que decir que estos enterramientos son bastante austeros, como hemos comentado antes, y eran muy sencillos. Las tumbas que se pueden ver con mármol o con elementos un poco más de poderío, por decirlo de alguna
de alguna manera, o más ornamentales, no solo a nivel económico, son más actuales, porque esos enterramientos eran en el suelo, una fosa y una cruz de madera, como estamos viendo, con la inscripción del difunto, las iniciales del difunto. También, y esto es una parte que nos encanta, hay ciertas leyendas y un poquito de misterio también en torno a este cementerio, ¿no? Sí, bueno, cuentan, todos conocemos o hemos oído hablar alguna vez de los gases fatuos, que son Sí, unos los fuegos fatuos. Eso es, que el cuerpo, el organismo desprende cuando está en descomposición. Entonces cuenta la leyenda que cuando sopla la galerna, o cuando va a venir la galerna, la gente del pueblo no se acerca al cementerio porque esos gases fatuos es cuando más son visibles y que además si alguien llega a verlos, morirá. ¡Ay, Dios! Es en como un presagio. Relativamente breve. De hecho, la gente más antigua o con más edad de la isla es una parte que no, el campo es una parte que no era visitada. Claro. A no ser que fuera a trabajar allí en la época en la que se podía trabajar, no tienen ese concepto de visita a nivel disfrute del campo porque el cementerio está cerca, ¿no? Bueno, claro, y es que, a ver, en principio un cementerio no es un lugar como para ir de excursión. No, bueno, aunque hay personas que le ven cierto encanto y hay muchos cementerios que son como auténticos parques y son muy bonitos, pero bueno, en principio es un entorno que no vas a visitarlo así un día que tú quieras, no sé, pasarlo bien. No, sobre todo en esta zona donde el cristianismo es bastante, es un poco la religión que impera y está bastante impregnado, pues realmente uno visita el Campo Santo pues o bien el Día de Todos los Santos, como hemos comentado, el 1 de noviembre o el 2 de noviembre, que en Tabarca hay que decir que todavía se oficia ese día la misa en el cementerio. O sea, el sacerdote va al cementerio con todos los fieles y la misa se hace allí al aire libre, algo bastante habitual en los pueblos, pero que prácticamente en el resto de las ciudades esa costumbre ha desaparecido. Cuando se hace... Perdona. Dime. No, estamos viendo la imagen que el pavimento es cuando es un damero. Cuando se hace la rehabilitación en el 2015 de la iglesia, es cuando se descubren esas criptas que estaban ahí un poco como abandonadas, ¿no? Bueno, la verdad es que pues es apasionante saber esas distintas ubicaciones que han tenido los enterramientos en la isla. Esperemos ya después del nuevo cementerio. Ya en principio no hay proyectos de hacer un nuevo cementerio ni nada parecido. Ahora ya se queda el que hay. No haría falta. Hay un hecho también histórico, parte está documentado y parte no se sabe, que en la Torre de San José, sí. Bueno, en la isla hubieron unos presos carlistas y desde la península dieron la orden de fusilarlos porque en la península, en la provincia de Alicante, los contrarios habían matado a 92 generales y entonces de alguna manera, pues como represalia, entonces no se sabe exactamente si estuvieron enterrados, o sea, si estuvieron presos bajo de la iglesia, en las bóvedas o en la torre de la Guardia Civil. Sí se sabe que fueron fusilados extramuros, o sea, fuera del pueblo. Y hay teorías que dicen que fueron fusilados y enterrados cerca de la Torre de San José. Pero esto es algo que yo no lo tengo constatado, con lo cual lo cuento un poco como anécdota. Ajá. Bueno, que igual en cualquier momento se descubre, porque tú ya sabes que de vez en cuando tenemos noticias de hallazgos arqueológicos. Hace poquito un señor que se encontró paseando al perro casi un león de la época etrusca, creo. Sí, igual no estoy inventando, pero pues estos un león era. Carlistas no se sabe muy bien dónde están enterrados, pero sí se sabe que están enterrados en la isla. Bueno, pues en cualquier momento aparecen. Teresa, sin yo querer ponerte en un escenario tenebroso ni tétrico, pero el día que tú faltes, y esto ya que quede grabado, ¿quieres que se te dé santa sepultura en Tabarca? Siempre. Vale, esto lo digo por si pasara algo, Dios no lo quiera, pero que quede grabado.
Desde niña lo he querido. Muy bien. Pues oye, nos vamos a quedar con esta reflexión tan bonita. Sí. Bueno, que a ti te quedan muchos años y a mí también, Espero, pero estas cosas es espero. importante ya decirlo. Sí. No hay que tener ningún miedo. Muchas gracias, Teresa, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mara, una vez más. Y vamos a seguir con alguien que también es un derroche de vida, porque viene a hablar de un personaje que yo creo que está en boca de todos, como es La Veneno, y es que a Miguel Noguera le ha impactado mucho la serie La Veneno, porque ya sabemos que eres un ser sensible y fácilmente impresionable también. Bueno, va a hablar de por qué le ha gustado tanto esta serie y el personaje de La Veneno en general después de la publicidad.